Nací en Lomas de Zamora. Viví mucho tiempo, bueno, toda mi infancia en Adrogué. Este, y a los 13 años nos fuimos a México. Tengo una muy gratos recuerdos de la Argentina. Obviamente hay cosas que uno no pierde, ¿no? El amor al fútbol, ¿no? Y los asados, ¿no? Y eso es un ritual que en México lo seguimos teniendo, ¿no? Es algo que en la familia, aunque mis hijos, mi mujer son mexicanos, este, es algo que no se pierde. Entonces los domingos a veces hay asado, ¿no? Y el fútbol no se perdona. Era hincha de Boca. Y en México de los Pumas. Tuve que desprenderme de muchos argentinismos para poderme integrar, ¿no? A la sociedad. Entonces, rápidamente eh, perdí muy rápido el acento, ¿no? Que era una forma, eh, a esa edad, una forma también de poderme integrar a mis compañeros. Y, pero en general el proceso de adaptación fue muy rápido y muy bueno. Fui muy bien recibido, ¿no? Y la prueba es que sigo ahí, ¿no? Es un país que me ha recibido muy bien, este, y que me ha apoyado muchísimo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? En la educación, en la vida diaria como artista, ¿no? Entonces es un país que, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, ¿no? Siempre hubo un vínculo artístico, ¿no? Con la Argentina. Eh, no, digamos que no lo suficiente, ¿no? Es algo que me gustaría retomar, ¿no? Tuve una exposición bastante grande en Recoleta a mediados de la década pasada. Tuve exposiciones también en el Teatro San Martín, en la fotogalería. Tengo muy buenos amigos fotógrafos. Y después tengo toda la parte de la familia, ¿no? Toda la parte primos, sobrinos, eh, que viven la gran mayoría en Buenos Aires, ¿no? Y familiares por parte de mi madre. No, es un barrio que siempre me ha gustado, ¿no? Inclusive cuando era chico iba en tren a Drogué, ¿no? Tomaba el tren de Constitución y pasaba por alguno de estos puentes, ahora no sé cuáles, pasaba muy cerca y siempre he tenido un muy buen recuerdo de la Boca, ¿no? Curiosamente estuve aquí a los pocos meses, yo creo que, probablemente tenía un año que habían abierto Proa, ¿no? En los noventas, ¿no? Finales de los noventas, eh, con un proyecto que después no se realizó, pero que tenía que ver con lo mismo que estoy haciendo ahora, con el tema de los contenedores, ¿no? Había recibido una beca Rockefeller para desarrollar el proyecto en la frontera de México y después la idea era que este contenedor viajara y entonces uno de los lugares fue este, eh, este barrio, ¿no? Para aterrizar el contenedor. Y en general es un barrio que me gusta mucho, me gusta caminarlo, ¿no? Comer aquí, ¿no? Hay muy buenos restaurantes italianos y me gusta mucho. Yo creo que en mi trabajo siempre hubo una línea de experimentación y de búsqueda, ¿no? Del propio lenguaje fotográfico y otros lenguajes de la imagen. Entonces siempre ha habido una búsqueda en ese sentido. A finales del 2010 terminé mi doctorado, eh,
y mi doctorado lo hice sobre la imagen expandida, que precisamente era un término que no existía en ese momento. Se hablaba de cine expandido, ¿no? Se hablaba de escultura como escultura expandida, pero no había un término suficientemente amplio para la imagen. Entonces, trabajé en mi tesis doctoral sobre ese tema, y lo que hice para la tesis doctoral es una revisión de mi propio trabajo. Entonces ahí de alguna forma le di como un entorno teórico a lo que era la imagen, y esa revisión también me hizo ver que poco a poco mi interés era, ¿no?, de moverme hacia otros soportes. Poco a poco mi trabajo era cada vez más intermedial. De hecho, la maestría que hice se llamaba Artes Visuales e Intermedia, ¿no? Eh, entonces, el propio trabajo siempre fue buscando tratar no puedo decir de ampliar la fotografía, pero sí ampliar las posibilidades de hablar, de decir, de plantear, de construir los relatos, ¿no? Que es un poco también algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con esta idea de la construcción del relato, ¿no? Cómo cuentas una historia y cómo la posibilidad cómo esa posibilidad de contar la historia se enriquece cuando uno encuentra el camino para ir tejiendo una narrativa intermedial, ¿no?, entre los medios, ¿no? Yo creo que eh, cada vez no sé si hay un cruce o una necesidad de abordar problemas sociopolíticos, antropológicos desde las artes, ¿no? Yo creo que para mí el arte siempre lo digo cuando hablo de las prácticas artísticas, ¿no? Es un conector entre disciplinas, ¿no? Es lo que me permite a mí eh, tratar de vincular hechos que normalmente no se podrían vincular, ¿no? Si no fuera a través del arte, ¿no? El arte tiene la posibilidad pues también de acercarse a las ciencias duras, ¿no? De vincular el arte con la tecnología, con la ciencia, ¿no? Y en este caso con las ciencias sociales o con el análisis político, creo que es un trabajo, también una manera de utilizar el arte como una herramienta yo creo que de sensibilización, ¿no? Y de llegar de manera sensible a públicos más diversos, ¿no? No estoy de acuerdo con un arte que per se es panfletario, ¿no? Creo que esa no es la función del arte, ¿no? No es cuestión de hacer publicidad con el arte, ¿no? Pero creo que el arte sí nos da una posibilidad de acercarnos a esos fenómenos de una manera distinta, no tanto desde la razón, sino desde lo sensible. Este, y creo que en ese sentido, este trabajo que ahora tiene un tinte eminentemente eh, político, eh, se vincula también con hechos históricos, ¿no? Porque también hablo de una violencia hacia ciertos grupos sociales, ¿no? Una violencia histórica, ¿no?, que tiene más de 500 años. Entonces, también hay esta revisión de la historia desde el arte, me parece una forma interesante de acercarnos, ¿no?, a esos hechos, ¿no? Y en general mi trabajo siempre ha estado vinculado con la historia, ¿no? Con la historia en México, ¿no? Con la relación entre México y Estados Unidos. Y en este caso el proyecto Neotrópico quiere abarcar un poco más, ¿no? Y abarcar
Latinoamérica, ¿no? Como espacio de revisión, ¿no? Y yo creo que involuntariamente ahora mi trabajo se ha vuelto también cada vez más eh, político, como tú dices, eh, también porque mi formación, yo no estudié arte, o sea, mi formación, mi licenciatura la hice en economía política en, la, en una universidad pública en México. Entonces mi formación, mi cercanía con las ciencias sociales es bastante, es muy estrecha, ¿no? Entonces esta metodología, estos modelos de análisis, ¿no? De aproximación al archivo, a la historia, tienen mucho que ver con eso que yo nunca pensé que iba a recuperar en algún momento de mi quehacer, ¿no? Entonces lo veo muy cercano, ¿no? Para mí es algo muy cercano el trabajar con ese tipo de, de materiales, ¿no? Estamos acá como parte, creo que es como parte, en verdad, de una serie de eventos. La figura de Laura Buchelato siempre es importante y convocante. De hecho, en este mismo lugar, este año participamos, que le comentaba a Gerardo, en un par de acontecimientos, como fue la conferencia de Montadas en febrero, la conferencia de Daniel Canogar en junio, estuvimos acá con Gabriel y compañía. Y ahora se suma un tercer evento trascendente, diría yo, que es esta posibilidad del paso de Gerardo Suter por Buenos Aires, que acaba de estar en la Bienal del Chaco y con quien nos une un trabajo de hace varias décadas. Entonces hoy vamos a estar acá, por si no se dieron cuenta, Gerardo Suter, Mariela Schliffman y Jorge Laferla, en relación a algo que nos interesa y nos gusta mucho, que de hecho está en línea con los otros eventos que hubo acá este año, que tiene que ver con una exposición de instancias, ideas proyectuales y work in progress, trabajos a lo largo del tiempo, que es lo que hace precisamente a la obra de estos autores. Acá hay varios más sentados entre el público, ¿no? Gente que mantiene una continuidad, una búsqueda, una obsesión. Acá ya veo a varios por acá, en donde la obra se va construyendo parte por parte y no son como compartimentos estancos, como ocurre mucho, por ejemplo, en el cine de largometraje, donde la gente termina un largo y se olvida de lo que hizo y empieza uno nuevo, mientras que acá hay como una especie de trabajo en continuidad que me parece como interesante. ¿Por qué? Por un trabajo fotográfico de mucho tiempo, por vínculos con el cine, por relaciones múltiples con la práctica de la instalación, por un recurso a trabajar con imagen electrónica, pero desde lo instalativo, en donde lo instalativo implicaba también una salida que sería o que es todo lo que es procesos editoriales. De hecho, estaba viendo en una nota que me mandó Mariel que en la Bienal de Kassel va a estar esta artista argentina tan interesante, Claudia Fontes, con un proyecto de activar libros como parte de una instancia colectiva con otros actores y con otros artistas en lo que es la Bienal, no el libro puesto en escena. En la Bienal de Venecia, en estos momentos, en el pabellón argentino, hay un libro expuesto, pero me parece que no responde tanto a esta línea de libro de artista. Pero claro, lo que me interesaba era esto, ¿no? Proyectos editoriales, prácticas de instalación, fotografía, diferentes instancias narrativas, ¿no? De varias series que tiene Gerardo en cuanto a crear personajes ficticios, de cómo trabajar, por ejemplo, cuestiones puntuales y tremendas, como puede ser desde el terremoto en la Ciudad de México. El doctor Rezus es una especie de, ¿no? Retus. Redus, una especie de alter ego, o lo que puede ser ahora todo este tema que tiene que ver con las migraciones, con lo que en Estados Unidos se llaman aliens, ¿no? Término tremendo, de esto, ¿no? Que es el indocumentado, el que cruzó la frontera, alguien que se convierte en un cuerpo extraño, ser perseguido simplemente por cruzar una barrera ficticia y política.
Pero más allá de esto, ¿no? Que son las noticias que nos conmueven permanentemente, en México creo que todos los días ocurre algo conmovedor, noticias duras, conmovedoras todos los días, nos interesa más esto, ¿no? El proceso de trabajo, la politización de lo que pueden ser las tecnologías, de cómo llevar un campo editorial, de la instalación, del videoarte, de la fotografía, ciertas discusiones que hacen a alejarse de la banalidad, de la cotidianidad, de acostumbrarnos a estar conviviendo con noticias tremendas todos los días e intentar procesarlas desde un lugar que tiene que ver precisamente con el arte contemporáneo, con el arte como tal, que en diferentes instancias producen pensamiento y actitudes incluso ideológicas. Quería resaltar también diferentes cuestiones que pueden hacer a una obra, ¿no? Que es muy larga, varias décadas de trabajos de diferente tipo, pero también me interesa esto, ¿no? El presente y el futuro. Gerardo acaba de montar una obra impactante en Resistencia, en la Bienal del Chaco, y como que tiene varios proyectos a futuro. No, ustedes van a notar un leve acento porteño, que es por estos días que estuvo acá, por más que parece que Gerardo ha nacido en Buenos Aires. Ahora, no sabemos si es Gerardo o el doctor Retus. Bien. Entonces, nada, el otro día caminando por acá por la vereda, ¿no? En base a esto tan auspicioso que es la creación de este nuevo espacio de arte que es Andriani, ¿no? Me acordaba, ¿no? De esta confluencia que puede haber con Proa, con la Fábrica del Teatro Colón, con el Museo de Quinquela Martín. Varias veces hemos visto obras en las veredas acá, que también son como extensiones de lo que puede implicar estar trabajando dentro de un espacio. De hecho, cuando estábamos también con el evento de Daniel Canogar, acá estaba esta pareja de realizadores argentinos, Mariano Con y Gastón Duprat, filmando acá en este mismo lugar con Robert De Niro, y en donde precisamente en estas filmaciones, más allá de lo que puede implicar este serial, muy caro, etcétera, etcétera, me gustó mucho porque ocupaban la vereda, las calles que dan frente al riachuelo, las calles paralelas, y pensando, ¿no? En esta instalación del Chaco, qué interesante sería generar algo como lo que hizo Dan Graham, o como ocurrió con Bourgeois, o con Ai Weiwei, que quizás no era tan genial, en donde es como que el espacio que está en un edificio, en un predio, tiene como extensiones donde dialoga con el barrio. Siempre nos acordamos de la obra de Gianpaolo, ¿no? Cómo leer la boca, cómo convocar a diferentes lugares que hacen una lectura de Buenos Aires, y no únicamente quedarnos con lo que puede implicar algo que está centralizado en México, que se expande hacia las fronteras, hacia América Latina, y donde precisamente creo que fue el caso de esta obra que no sé, creo que se calcula que la vieron cuántas personas en el Chaco a la pieza tuya. Habíamos hecho la cuenta cerca de, no sé, 2.000 personas o... 2.000 personas por día. No me acuerdo. Bueno, no importa. 100.000 personas, dice acá Gendín. Pero claro, una cosa muy impactante en relación a esto que estuvimos varias veces en la Bienal del Chaco, que hay como una presencia masiva de público que se involucra muchísimo con esto, y que creo que fue otro acierto. Había también obra de Sorrentino, el artista que está exponiendo acá, en el sentido de que cómo pensar lo instalativo como escultura. Recordemos que la Bienal del Chaco originalmente era una bienal de escultura, y cómo la práctica de instalaciones como va complejizándose en estos espacios entre arte contemporáneo y lugares o locales urbanos, ¿no? Pero bueno, nada, que un lujo estar acá. Después podemos hablar también de este último proyecto editorial que generó Gerardo con Mariel, y en base a esto, ¿no? Medios audiovisuales, el audiovisual como parte del arte contemporáneo, la práctica de la instalación como un lugar político, y continuaciones que tienen que ver con proyectos de publicaciones editoriales que mantienen una continuidad de una obra frente a lo efímero de lo que son las exposiciones, que en un momento terminan, ¿verdad? Bien, entonces le paso la palabra a Gerardo.
Gracias. Me quedo con este. Sí, me quedo con este. Bueno, siempre es complicado saber cómo abordar el mismo tema, ¿no? Porque uno habla muchas veces del mismo proyecto, el proyecto ha crecido, ¿no? Pero lo que creo que es importante y inclusive lo habíamos hablado con Mariel y con Jorge, es la idea del relato, ¿no? Cómo contar esta historia, cómo entretejer esta historia contemporánea, vinculándola con lo que ha sucedido en América Latina desde hace muchísimos años, 500, 600 años, que tiene que ver con el desplazamiento forzado, que tiene que ver con la violencia hacia la migración, un problema que en el mundo ha crecido muchísimo en los últimos años, y para el caso de México es un caso muy problemático particularmente. Entonces, ¿cómo abordar ese relato? ¿Cómo construir ese relato? Entonces, yo creo que voy a tratar de explicar cómo funciona el proyecto y cómo se ha ido construyendo, o sea, cuál es la estructura narrativa de ese proyecto, que en un principio se llamaba Neotrópico y ahora se pretende ser un atlas del neotrópico, que va a contener distintos microrrelatos. El microrrelato es la base de la construcción de lo que contiene este atlas, y el atlas se mueve dentro de un espacio, en un principio era solamente un espacio visual, era construir microrrelatos visuales a partir de toda la información que se estaba recabando con problemas en el tema de la migración, y después fue pasando a la imagen en movimiento, después pasó al texto, después a la instalación, después a las publicaciones. Entonces, este comportamiento transmedial del relato es lo que de alguna manera nos ha convocado y nos ha puesto a trabajar a Jorge, a Mariel y a mí. Entonces, voy a tratar de explicar cómo nace el proyecto. Me voy a ir más o menos rápido para dejar espacio a la charla con Mariel y con Jorge. Y voy a empezar como realmente empezó el proyecto. En el último noticiero de la noche informaban de la detención de un tráiler que transportaba ilegalmente a 513 personas. El incidente se produjo en la frontera México-Guatemala como resultado de una inspección migratoria realizada con equipo de rayos X. Cuando la estremecedora fotografía del contenedor apareció por unos segundos detrás del reportero, presentí que la imagen me había tocado para siempre. 3 años después, mientras investigaba sobre el tráfico de personas y el desplazamiento forzado en América Latina, recordé el suceso. Fui a la computadora con el fin de ubicar el evento. Es que te perdiste cuando la estremecedora fotografía del contenedor apareció por unos segundos dentro del... apareció por unos segundos detrás del reportero. Presentí que la imagen me había tocado para siempre. 3 años después, mientras investigaba sobre el tráfico de personas y el desplazamiento forzado en América Latina, recordé el suceso. Fui a la computadora con el fin de ubicar el evento y precisar la fecha. Escribí algunas palabras clave y encontré que la primera noticia se había difundido el 17 de mayo de 2011, seguramente la noche en la que había visto el noticiero.
Supe que las agencias informativas divulgaron inmediatamente lo ocurrido, que el acontecimiento rápidamente daba la vuelta al mundo y que inclusive el entonces subcomandante Marcos, hoy subcomandante Galeano, publicaba una nota días después de la detención. Solo me faltaba localizar la fotografía que mostraba el amasijo de siluetas en negativo. Finalmente, el reencuentro con aquella instantánea reafirmó mi primera impresión. Volví a imaginar la angustia y el miedo dentro del contenedor, a relacionar inevitablemente el encierro con otros horrores. Esta imagen fue efectivamente la que detonó todo el proyecto. Estas 513 personas hacinadas en un contenedor. A partir de ahí, de pronto, una fotografía estalla en un sinnúmero de imágenes. Reviso el registro de las guerras del Chaco y de castas en Yucatán. Consulto otros archivos acerca de la violencia en América Latina, aquellos que tratan de la desaparición de indígenas, de los desplazados, del tráfico de indocumentados, de la matanza en San Fernando. Sorprende lo poco que ha cambiado el mundo para muchos pobladores de este continente. Y mientras escribo estas líneas, la información se acumula porque las tragedias van siempre en aumento. El ejercicio era en un principio recopilar todas estas imágenes, cruzarlas con textos, por ejemplo, el que estamos viendo era de Fray Bartolomé de las Casas, y empezar a hacer una revisión de este mundo de histórico, ¿no? de tragedias históricas. Y siempre volvía a esa primera imagen. Desplegadas en las hojas de un libro, las ramas secas de los árboles crujen al moverse con el paso de la gente, recortando el cielo amenazante, pintándose de negro. Páginas de diferentes tamaños relacionan las versiones del hombre herido de Hans von Gersdorff, los grabados de Theodor de Bry y las fotografías antropométricas de Karl Lumholtz o Robert Lehmann-Nietzsche. Otra vez el apocalipsis, recuerdos entretejidos donde pasado y presente se conectan para desdibujar una sucesión predecible de hechos que creemos conocer, tan perturbadores como el microrrelato basado en las imágenes tomadas por el propio Edward James en Gilitla, un paraíso para él y un infierno para otros, donde la línea del tiempo se oculta y se pierde en lo más profundo de la selva potosina. Joseph Conrad y Francis Ford Coppola se unen en un viaje por el río, adentrándose en la oscuridad, mientras Theodor de Bry, maestro grabador del siglo XVI, que vivió en carne propia la persecución por sus creencias religiosas, trabaja en su taller de Frankfurt las placas para una serie gráfica. La carpeta en la cual está trabajando bien podría haber sido el storyboard de Apocalypse Now. Servirá para ilustrar, en ese caso, sirvió para ilustrar la brevísima relación de la destrucción de las Indias, obra que Fray Bartolomé de las Casas escribiera en 1511. El eclipse, el día y la noche, astros simultáneos cubriéndolo todo, páginas y páginas con ilustraciones y dibujos anatómicos del medioevo frente a imágenes de desapariciones forzadas y trata de personas. Otra vez la figura del desollado, junto al europeo desgarrando la piel del otro, el Xipetotec mesoamericano a un lado de la carretera desmembrado. Una fotografía tomada en la noche con el celular de alguno de los 48 menores centroamericanos abandonados en la selva. Al día siguiente, esa única imagen reproducida en todos los medios, solo una instantánea, un aislado registro de primera mano que pudimos conocer porque inexplicablemente hubo sobrevivientes. Historias y más historias, voces que escuchamos y percibimos como un desgarrador eco. Los disparos eran como lluvia, murmuró a la distancia una de las mujeres indígenas.
Un viaje aterrador comienza al atravesar el umbral, donde el frío de la noche se ilumina con repentinos destellos. Las secuencias de Apocalypse Now se suceden y sobre ellas corre ahora otra película. Los viajeros se desplazan bajo un cielo denso y borrascoso, estremecidos en su tránsito por la voz de Orson Welles. The offing was barred by a black bank of clouds, and the tranquil waterway leading to the uttermost ends of the earth flowed somber under an overcast sky and seemed to lead into the heart of an immense darkness. A black bank of clouds seemed to lead into the heart of an immense darkness. Of an immense darkness. Estos relatos entonces se empiezan a juntar en lo que yo llamo estos microrelatos que terminan siendo un primer paso en este proceso, digamos, intermedial. Terminan siendo cuadernos, lo que yo llamo cuadernos negros. Estamos viendo el número 30. En este momento hay son 40 microrelatos y van creciendo, ¿no? O sea, el número, o sea, la realidad va mucho más rápido de lo que podría ser el poder procesar toda esa información. Entonces, tenemos este cúmulo de información, estos apuntes, que en un primer momento vienen de distintas fuentes, vienen de la historia, vienen de la literatura, como en este caso el propio texto de Joseph Conrad del El corazón de las tinieblas, todo un mundo bastante oscuro, ¿no? Es un viaje a la oscuridad, porque también pensando en el viaje en estos contenedores, ¿no? Es un viaje en la oscuridad y hacia la oscuridad. Entonces, de alguna forma, todos estos elementos se empiezan a articular entre sí y me permiten ir armando este relato, este gran relato, ¿no? Y las distintas formas que encuentro para contar ese relato pueden ser los libros, pueden ser una sola imagen o puede ser una instalación. Es decir, cuando todo esto regresa al espacio, va a un espacio tridimensional, se crea un espacio específico que pueda contener estas imágenes. Y el relato entonces empieza a tener una dimensión distinta. En todos los casos, el espectador queda envuelto en el relato. Hay una intención de crear una situación inmersiva en el espectador para que el espectador sea parte del relato. En una imagen anterior, no sé si vimos que había una foto de dos niños viendo una proyección que decía Darkness. O sea, esas sombras en realidad
O sea, no son las personas, sino que son las sombras de las personas que se integran de alguna manera a esa proyección. Ese recurso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, que es el trabajo que presentamos con Jorge en el Laboratorio Arte Alameda en México, que en realidad es ese dibujito que tenemos aquí, esa es la instalación, ¿no? Es un espacio de 12 por 12 metros y 6 metros de alto. Es un cubo enorme dentro del Laboratorio Alameda, y lo que se propuso para ese espacio es una instalación basada en una secuencia de un cazamigrantes. A partir de esa secuencia que recogí de las redes, se trabajó esa imagen y se hizo esta instalación que vamos a ver ahora. Pero entonces ese fue el primer momento, fue cuando nace Neotrópico, y fue el primer momento de colaboración y de llevar el relato al espacio, ¿no? Al espacio arquitectónico. Y otra vez aparecen estos fantasmas, ¿no? Estos cuerpos, estas representaciones de los seres humanos, ¿no? En este caso estamos viendo parte de los relatos que están en los libros, y particularmente el lugar donde fue la exposición era un lugar que estaba destinado era un viejo templo, una vieja iglesia que era de la Santa Inquisición. Entonces, el lugar per se donde estábamos instalando este proyecto, pues de alguna manera tenía que ver con, era un eco también de lo que era ese espacio. Imposible entrar al edificio sin imaginar los horrores que el lugar encierra. Atravesar el atrio, que en sus orígenes servía de quemadero, obliga a pensar en el recinto como una gran caja negra que contiene todas y cada una de las confesiones arrancadas a los infieles de los siglos inquisitoriales. El lugar es oscuro. Al adentrarnos por la nave principal y dar vuelta en el primer arco, topamos con un lugar aún más lóbrego. Solo vemos una mesa con un paño rojo sobre la cual descansan 9 libros resguardados bajo un capelo. Todos los volúmenes tienen una portada negra y uno de ellos está identificado con el número 513. 9 libros cerrados y protegidos obliga a preguntarse sobre su contenido. Tanta reserva solo contribuye a exacerbar la duda en torno a la crudeza de la realidad o a la crueldad de la imaginación. Cada libro es a su vez una caja negra cuyo contenido está siendo guiado por los textos que comienzan a distinguirse en las paredes, las palabras de Fray Bartolomé de las Casas y el testimonio reciente de la mujer desplazada. Libros y confesiones se trastocan en imágenes que prolongan la sonora luz verdosa que palpita en la sala contigua. Avanzamos y entramos a otra gran caja negra, tan parda como la noche en la que las figuras nos rodean, el encierro, el miedo, el recuerdo del miedo, el recuerdo del encierro, el recuerdo de la noche, penumbra, y una vez más la opresiva negrura del contenedor magnificándose en la nocturna oscuridad y sus horrores. Esta secuencia es una mezcla de la secuencia original de un video que bajé de internet, que subió un cazamigrantes a la red. Lo descargué y con ello hice esta instalación. Es un plano secuencia perfecto,
lo que hice es simplemente trabajarlo para poderlo proyectar adecuadamente. La proyección era, como se veía un poco en los dibujos, eran unas pantallas que son las que estamos viendo en este momento. En esas pantallas se está proyectando esta secuencia. Eran 4 proyectores que proyectaban de la misma manera el video, pero en distintas escalas y sobreposiciones. Veíamos también en un momento dado una sombra, ¿no? Esa sombra poco a poco se va integrando a la proyección y se vuelve voluntaria o involuntariamente parte de las personas que están ahí caminando. Entonces el recurso de utilizar la propia figura de los espectadores como parte de la proyección es también un ejercicio, ¿no?, de comprometer al visitante con las imágenes que están siendo proyectadas, ¿no? Aquí tenemos a un visitante conocido, que está haciendo... Lo interesante es que lo que estamos viendo no es la sombra, ¿no? No es la persona, sino que es la sombra de la persona grabando la secuencia. Entonces, es algo muy, muy extraño. Nunca vemos a la persona, pero sí vemos su sombra. De hecho, ese footage es el footage que esa persona me dio para que yo pueda hacer el montaje, ¿no? Entonces, digamos que es muy, muy sencillo el trabajo. El sonido no está... Sí, ¿le podemos subir El sonido también es una parte importante porque una vez que el espectador entra al lugar y tiene imagen prácticamente en 3 de los lados, hay un lado que no se puede proyectar y el sonido funciona también como un elemento que encajona al espectador. Entonces, de alguna manera era una pista sonora que trabajé con un colega, un compositor electroacústico, y es una pista sonora en 8 canales. Entonces, realmente la sensación envolvente de las imágenes y del sonido hacen que el espectador se vea inmerso en ese ambiente. Otra vez estas figuras fantasmales, ¿no? La pieza se llama Caja Negra y es precisamente esta caja negra, ¿no? Que contiene toda esta memoria, que contiene esta experiencia, y como decía en el texto, también es este espacio de oscuridad total, ¿no? Que es la noche y que es también el lugar donde transitan los migrantes cuando cruzan de un lado a otro, ¿no? Y es también el lugar donde se les transporta, ¿no?, cuando los llevan en un tráiler, ¿no? Y volviendo al tema del relato, entonces el relato ya empieza a ser cada vez más complejo, cada vez hay más elementos, ¿sí?, que empiezan a jugar en la construcción, en la construcción narrativa. Entonces es el sonido, pero también es la espacialidad, ¿no? La posibilidad de entender el espacio, de sentir el espacio, de vivir el espacio, lo cual a veces en un libro no es posible, o esas mismas imágenes en internet tampoco son lo mismo, ¿no? Esas imágenes cuando
cuando conviven con el espacio y el espectador convive con esas imágenes de esta manera, digamos, completa el relato, y el momento en que aparece el visitante junto con los otros caminantes en las pantallas, se cierra de alguna forma el círculo. Esta es otra, después de aquella instalación, empieza el problema de qué hacer con tantos libros, cómo mostrarlos. Es particularmente difícil trabajar con los libros y con la presentación de esos libros. Yo siempre los entendí como una obra que me pertenecía, ¿no? Y que me servía a mí como un libro de apuntes y no como una obra que tenía que exponer. De hecho, en una primera fase de esta otra exposición, que también fue en México, estaba escrito en la pared Destiny or Destination, después en español se llamó Origen y Destino. Los libros en un principio estaban igual que en el otro caso, cerrados, ¿no? Porque en realidad creo, y también es una especie de prueba con el espectador, creo que a veces la curiosidad de lo que puede contener el libro, ¿no? Esa publicación cerrada, esos libros negros, a veces funciona más que el contenido mismo, ¿no? Si se crean las condiciones adecuadas a su alrededor. Pero también he ensayado la muestra de esos libros o la composición del espacio también como una obra un poco más compleja, donde los libros ya forman parte de un todo museográfico. Esta exposición estuvo en 2 lugares en México, en el Museo Carrillo Gil, que está en la Ciudad de México, y luego se movió a otro lugar en una de las provincias, en Michoacán. Las 2 museografías eran completamente diferentes. Vamos a ver ahora cómo estos libros ocupan un espacio en un museo, con la dificultad siempre de que nada más pueden estar abiertos en una sola página, ¿no? Que eso es lo difícil de un libro, ¿no? Contradice absolutamente todas las reglas del juego del libro, ¿no? Que lo podemos ver, ¿no? Que lo podemos tocar, que lo podemos hojear. Hasta cierto punto es un contrasentido. Cuando hablando con el curador, me dijo que él no quería hacer la exposición porque no creía en que se pudieran exponer los libros. Entonces yo empecé a trabajar algunos libros en formatos que se pudieran desplegar. O sea, no solamente hojear, sino que otro tipo de formatos. Y para los que había que hojearse, que ya eran varios, se diseñaron unos atriles que ahora vamos a ver. Pero lo importante y lo que me gustaría destacar aquí es que ahora todos esos elementos en el espacio, junto con los videos, las proyecciones, es lo que empieza es lo que conforma el relato. Una imagen premonitoria comienza a revelarse. El intento por reubicar el sur americano se convierte en un ejercicio de geopolítica. La relación con el norte depende de la redefinición del sur. Luces dispersas en la noche buscan entrelazarse para tejer una oración. Blanco sobre negro. Eventos concatenados se aglutinarán en microrrelatos aún imposibles de prefigurar, aquí o inexistentes hasta el momento. Tránsito, destino, un mapa
carretero se desdobla y deja ver la noticia del rescate de 36 personas ocultas en un tráiler abandonado. Un guardia fronterizo captura el momento en el que se abre la puerta de un contenedor del cual surgen migrantes a punto de morir asfixiados. Destiny or Destination, la contradicción se exacerba y se transforma el sueño americano. Y este sueño se transforma en pesadilla. Un códice relata el sufrimiento de quienes no tienen nada que perder, hojas sueltas con números aislados, que acumulados se convierten en moneda de cambio para negociar en un mercado peculiar el tráfico con seres humanos. Historias individuales que conforman un relato colectivo que agrega signos de interrogación a la palabra destino y pone en jaque el American Dream. Entonces los libros estaban de alguna manera museografiados y desplegados para que el espectador pudiera entrar en para mí era un archipiélago de libros. Después en la siguiente montaje se hizo más evidente este lugar donde estaban los libros. Y aquí son unas proyecciones en la diapositiva anterior, unas proyecciones que yo cambiaba todos los días, todas las semanas, con noticias recientes de los sucesos. Entonces también era importante que ese relato se fuera actualizando y que se actualizara día con día, semana con semana, y pudiéramos tener ahí información fresca de lo que estaba ocurriendo. Entonces rehice unas imágenes, unos proyectores de filminas, los adapté para que pudieran estar prendidos las horas en el museo, y mandaba yo frecuentemente al museo la información para que ellos imprimieran las imágenes. Y esta era una de las últimas piezas, que era un registro en video de una redada en Estados Unidos, donde habían atrapado a 300 migrantes. Y el relato continúa y continúa. Esta es una de las piezas, y ya entramos también en materia con lo que hicimos para la Bienal en el Chaco, y para otra de las sedes que fue en un centro, en un club social en el Chaco. Y esto era uno de los almanaques, es un almanaque, ¿no?, que realicé en lugar de días, con el número creciente de indocumentados, con números reales, con imágenes reales de lo que había sucedido. Entonces esta cantidad digamos, de sucesos hacen, al menos nosotros todos los días estamos oyendo la cantidad de gente, ¿no?, que queda atrapada, ¿no?, o que es deportada, ¿no?, o que simplemente desaparece en esos trayectos por México. Y vuelvo otra vez a esta imagen del contenedor, ¿no? Y me parece interesante retomarla porque a finales del año pasado hubo un accidente en una de las provincias de México, en la frontera prácticamente la frontera entre Guatemala y México, y en las noticias utilizaron esa foto del 2011, ¿no?, para ejemplificar el mismo accidente, o sea, lo que había ocurrido ese día, creo que fue en el mes de noviembre, en esa localidad. Entonces, la misma prensa utilizó esa imagen, ¿no?, que ya estaba
perdida, esa imagen emblemática, ¿no? Que dio origen a todo este proyecto, la utilizó para hacer esta simulación del tráiler que se accidentó y murieron 50 personas en ese accidente. A raíz de ese accidente ya estábamos trabajando con Mariel en el proyecto del libro. Surgió entonces o más bien fue como lo que detonó la idea de trabajar entonces en un proyecto sobre los contenedores, sobre el diseño, ¿no? de un contenedor que pudiera estar en un lugar público, ¿no? Que se pudiera visitar, y entonces preparé para esa pieza. Eso fue lo que hicimos ahora en la Bienal del Chaco. Se hizo este contenedor de madera, se instaló en un lugar público, y el contenido de esa pieza era un registro sonoro, ¿no? De testimonios de los migrantes. Eran 5 pistas con 5 sonidos que se sobreponían, ¿no? Y el espectador entraba a este lugar y escuchaba parte de estos registros, ¿no? Este es el contenedor ya armado, y esto es parte de una de las Fue el 7 de enero cuando salí de mi casa. Arriesgando nuestras vidas, porque yo sé que es algo peligroso, pero íbamos a llegar, y para poder ayudar a nuestros padres, porque ellos han luchado para sacarnos adelante, y ahora nosotros también queremos ayudarlos. Si hubiese bastante empleo en Honduras, una mujer no tuviera estas decisiones de salir. Así se van recopilando Jamás nadie va a querer salir de su país. De experiencias. Todo para un bien vine acá. De experiencias a lo largo del del viaje, ¿no? Pero y son experiencias, si yo quiero de verdad surgir y tener más oportunidad, gente que se todo mueve, el mundo sabe no que solamente Estados hacia Unidos, México, si sino uno también quiere, uno migraciones tiene de la fuerza para Venezuela trabajar y va a lograr cosas que nunca hacia el esperé en la sur, vida. ¿no? Y todas las final de la historias noche, se cuando parecen, llegamos a Mesías, ¿no? Y la éramos manera en 14. que se trafica con la gente es prácticamente la misma, ¿no? Sí, la gran mayoría se mueve hacia la frontera con Estados Unidos. Hicimos también otra de las obras con Mariel, y que están de alguna manera compendiadas en esta publicación, que hace un recuento de cómo las noticias van increciendo, ¿no? Y se ve el problema del 2021, de principios en enero del 2021 al final del 2021. Entonces es algo, son números, son cantidades realmente exorbitantes, y el problema es el mismo, y la tragedia es que no hay solución. O sea, no se ha encontrado una solución, ¿no? Porque el mismo sistema es el mismo sistema es quien expulsa también a esta gente desde su tierra, ¿no? Entonces, esas voces, esas declaraciones, esos testimonios estaban o eran los niños o eran las maletas. Yo venía viajando con mi cuñado, digamos, y rotando, ella dando vueltas en el contenedor, ¿no? Ahí había un guía. Caminábamos. No, la gente no aguantaba mucho tiempo dentro, ¿no? No está iluminando, pero hay
Sí, porque en realidad es... Porque no se veía nada. Sí. Y eso también aumenta ¿no? la sensación de angustia, ¿no? Esta es de la otra instalación. Donde todos estos microrelatos empiezan a convivir con los videos, empiezan a convivir entre sí. En un extremo había esta secuencia que estamos viendo, que es la secuencia de una cámara que un agente de seguridad tiene en el pecho y que normalmente comentaba ese tipo de imágenes no pueden circular, son, digamos, hasta cierto punto ilegales, ¿no? Pero siempre en la red algo se cuela. Y todas las imágenes, el 90% de las imágenes que estoy utilizando son, por ejemplo, esa otra foto es de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Son pocas imágenes que ellos liberan, y otras imágenes que utilizo son las que los propios migrantes toman de su paso por su recorrido, ¿no? Entonces hay muchas imágenes que yo no las tendría si ellos no suben esas imágenes, ¿no? Son fotos que toman dentro de un contenedor, dentro de un barco, ¿no? Son fotos de primera mano, son documentos de primera mano, ¿no? Entonces ya digamos que el gran relato, ¿no? Es en ese espacio, ¿no? Ahí los libros, ahí sí no importa que no estén abiertos en todas las páginas o los podamos hojear, ¿no? Simplemente es una presencia, ¿no? Que apunta a la construcción de este atlas, ¿no? Y lo que trabajamos para la Bienal del Chaco y el encuentro de arte que se organizó en la universidad, ¿no? Decidimos poner dos piezas, una en este centro social y la otra en el predio de la Bienal del Chaco. En una estaba el contenedor y en el otro una suerte de bitácora o de resumen o de mesa con todos estos documentos preparatorios, ¿no? del proyecto. Y lo que conectaba los dos espacios era un audio que estábamos oyendo hace ratito, ¿no? Que la gente podía descargar de internet. Entonces, en los 20 minutos que duraba el audio, era el recorrido que tardaban de un punto a otro punto y podían escuchar o irse familiarizando, acercándose a lo que estaba en el contenedor. Entonces eran dos piezas separadas, vinculadas por esta otra pieza en el espacio virtual, y después este periódico, este diario que trabajamos Mariel y yo, que la idea también era que funcionara como conector
¿no? Y como registro del evento, ¿no? Era en sí también una acción performática, ¿no? Que juntaba estos dos espacios y el proyecto que en su conjunto se llamaba, eran 14, ¿qué? Eran 15 días con sus 14 noches, que es precisamente lo que tardó la voz principal en recorrer en el audio, la voz principal lo que tardó en recorrer desde Guatemala hasta llegar a Los Ángeles. Entonces, ese es el relato que se está construyendo. No está terminado, ¿no? Seguirán saliendo cosas, ¿no? Y el reto es encontrar la forma en que ese relato tiene que ser contado, ¿no? Yo creo que charlas de este tipo también son una forma, ¿no?, de que el relato se extienda, ¿no? Por eso a veces es un poco complicado presentarlo porque no toda la gente está interesada de la misma forma hacia lo que es la construcción de este relato, ¿no? Y tiene muchas aristas porque se puede abordar desde los propios medios, desde el cruce entre medios, ¿no? Desde el mismo tema político, pero por lo pronto creo que lo que hemos escuchado es así un gran panorama del proyecto, como siempre es la historia de la historia de la historia, ¿no? No tenemos una experiencia concreta, ¿no? Les estoy contando algo y estamos otra vez valiéndonos de registros para poder medio contar una historia, ¿no? Pero el 100% de la historia, la totalidad de la historia solamente es experimentando alguna de las piezas. Bien, yo quería agregar, ¿se escucha o no? Sí. Quería agregar algunos comentarios respecto a esta última, bueno, más que nada el proyecto que hicimos para la Bienal. Bueno, nosotros, como contaba antes Jorge, con Gerardo también en pandemia tuvimos colaboraciones a distancia, hicimos varias clases dentro de la cátedra que tenemos en la FADU, y este vínculo que empezamos también a tejer, principalmente yo con Gerardo, que lo conocí primero virtualmente y ahora nos conocimos personalmente, coincidimos mucho en la cuestión de la metodología, ¿sí?, en las prácticas artísticas, algo que creo que tenemos mucho en común en relación a la cuestión de la investigación en todo un proceso creativo que muchas veces queda como dentro de los procesos internos de cualquier proyecto, pero en este caso un poco coincidimos en volverlo explícito, ¿no? Como volver explícito esa metodología que puede existir en cualquier proyecto y especialmente en un proyecto de tantos años, como comentaba Gerardo, y vieron, bueno, la cantidad de experiencias expositivas que tuvo el proyecto. En cada una de esas experiencias, lo que tiene también para mí interesante el trabajo de Gerardo Suter es que siempre hay una propuesta de puesta en obra diferente. Vieron que cada vez que mostraba una nueva exposición nunca veíamos quizás las mismas obras, pero resignificadas para un nuevo espacio o nuevos microrelatos, ¿no? Entonces siempre esta idea de volver a montar con un diseño expositivo diferente, creo que es algo de la metodología que es súper interesante. Y particularmente, si querés abrir el otro archivo que tenía por acá de la experiencia en la Bienal del Chaco, un poco lo que me parecía interesante comentar hoy es también, ¿no?, la metodología que tuvimos para poder crear esta publicación. La publicación es un diario que después se pueden agarrar y tomar y llevarse a sus casas. Es un diario y tiene esta idea de forma y contenido también interesante desde el mismo diseño de la pieza, ¿no?
¿Por qué? Porque nosotros empezamos a trabajar en este diseño y también en diálogo con Gabriel Guendín para la Bienal del Chaco, pensándolo ya desde una instancia proyectual. O sea, pensamos en el diario como una obra más a montar dentro de la experiencia que iba a tener Gerardo en la Bienal, ¿no? O sea, el diario, el soporte editorial era una obra más dentro de ese conjunto. En particular, estuvo montado originalmente en el Club Social, en una de las sedes, y en la otra sede, que son las imágenes que estamos viendo lo anterior. No. Mira, ahí. Se sigue viendo lo de... Sí, por favor. Benítez. Bueno, mientras cuento un poco esto, ¿no? O sea, las dos sedes, como comentaba Gerardo, que distaban unas de otras de unos 2 kilómetros más o menos de caminata, y pensamos entonces en la instancia del diario como un soporte informacional, pero también performático, ¿no? O sea, que contuviese a este conjunto de obras que iban a estar, en la Bienal, y también como un soporte informacional para el mismo espectador, es decir, para poder unir este conjunto de piezas en el espacio. Bueno, contenía también este QR al archivo sonoro, ¿sí? Para poder, esta deriva por la ciudad de Resistencia, ¿no? Uno iba escuchando este relato sonoro. Entonces, en este sentido, lo que les cuento tiene que ver un poco con el pensamiento sobre el soporte editorial desde estas ideas del bookwork o el libro de artista, ¿no? Un género que a nosotros nos interesa mucho porque entiende esta serie de estrategias materiales que puede tener el libro, la publicación, para ser utilizado de diferentes maneras. En este caso, para nosotros tenía esta serie de acciones, ¿no? Ser una obra más, como les decía, ser un soporte de ensayo editorial, ¿no? Poder ensayar otra serie de microrelatos en la especificidad de las páginas, ¿no? O sea, no replicando lo que sucedía directamente por ejemplo, en el Club Social o acá en el predio de la Bienal, sino con una lógica propia. Y tercero, como desde esta acción performática, es decir, que pueda ser usado, ¿sí? como información, pero también utilizado para una cuestión. De hecho, lo único que tenemos post-bienal es el diario, ¿no? O sea, el resto fueron experiencias temporarias y, como siempre dice Jorge, lo que queda un poco es el papel. Entonces, en este sentido, era interesante como que funcionase con todas estas aristas. Y también, como ustedes vieron recién, ¿no? La cantidad de imágenes, textos, sonidos que provienen del proyecto ahora Atlas del Neotrópico, para mí fueron muy interesantes de trabajar porque como Gerardo tiene esta metodología de que sus propias obras se convierten en archivo, ¿no? Entonces esta idea de que, de hecho, él me envió por WeTransfer toda una cantidad de imágenes y noticias que yo tuve la libertad de trabajar en este diseño específico. Entonces, esta idea de constelación, ¿no? Que vimos tan presente en toda la obra, también fue un juego, ¿sí? Un ensayo nuevo en la publicación, en el diario. Ahora les muestro un poco, cómo estuvo montado. Este era el Club Social. Y también pensar, ¿no? En esa mesa de montaje, ¿no? Muy el Atlas de Warburg, ¿no? Como esta idea de que, de hecho, el público, tanto público que pasó por la Bienal, pudo manipular las piezas, ¿no? Esta idea de lo táctil, la manipulación que tiene el soporte editorial, era como también interesante de que se juegue en esta instancia. Lo que vemos acá desplegado en esta parte es el mismo diario que tiene en esta relación forma y contenido, ¿no? El diario está acaballado, no tiene broches, ¿sí? Está suelto. Entonces jugamos con esta instancia de que uno lo puede desplegar y generar esa imagen total en uno de sus lados. Entonces, tuvo esto, ¿no? Esta serie de decisiones, de esta idea de estrategias materiales que, como les decía, la idea muy fuerte del desplazamiento forzado como tópico y narrativa central, eso lo trasladamos a decisiones, por ejemplo, de superposición, de corte, ¿no? Esta cuestión como del mismo encierro hasta de las palabras. Una serie de cuestiones que quizás están más implícitas o tienen un juego como más
sutil o directo, dependiendo en cada puesta en página, pero que fueron como generando estas decisiones. También está, bueno, la cuestión, ahí se ve el mapa de la ciudad de Resistencia, la cuestión de lo proyectual, ¿no? Que también es algo que creo que caracteriza la metodología de Gerardo. Entonces, estar trabajando con el diario como obra paralelamente al proyecto de la instalación Site Specific que estaba haciendo Gerardo para la Bienal, tuvo como creo esa posibilidad de también evidenciar lo proyectual, ¿no? Que es algo que también puede ser interesante, insisto, para lo que queda después, ¿no? O sea, que esto también sea de alguna manera una documentación de ese proyecto. No directo, de hecho, nuestras charlas también tenían que ver con no explicitar, ¿no?, lo que sucedía, sino dejar como más estas pistas, ¿no?, que pueden llegar a aparecer, y después, bueno, el juego que pueda hacer el espectador transitando por estas páginas. Y también la importancia de que sea un diario, ¿no? Porque eso también refiere al espacio donde normalmente se comparten esta información, ¿no? El diario, ¿no? El periódico, la inmediatez también del soporte. También era incorporar también esta parte a la idea de que fuera de esa manera, ¿no? Que no sea un catálogo, ¿no? Sino que sea como bien decíamos, una obra más, ¿no? De hecho, como digo, la exposición es el título así como otras se llaman Origen y Destino, esta se llama Fueron 15 días con sus 14 noches. Sí, y por último resaltar también, ¿no?, acá esta imagen donde vemos como lo que está para mí mesa de montaje en términos así más de warburianos. Me parece algo como que viene de la mano con esto, ¿no? O sea, ven que también el soporte editorial, ahí, bueno, la imagen no nos deja ver, pero atrás hay 2 videos. No, la relación siempre, como vieron en todos los proyectos de Suter, hay una relación intermedial, ¿sí?, entre los medios. Entonces, es en ese montaje entre medios, creo que donde está la potencia más interesante del trabajo, y cómo estas imágenes también van migrando entre esos soportes. Entonces es el mismo espectador, creo, que va como tejiendo ese propio relato en el espacio de la sala, y no, de nuevo, ¿no?, como esta idea de ensayar nuevas búsquedas narrativas y no explicarlas, ¿no? Creo que ahí también está un punto de la metodología. Sí, o sea, y ahí tiene un poco que ver con el tema que también hemos trabajado de esta noción de expansión, ¿no? Digamos, relato expandido de alguna manera, ¿no? Donde es necesario hacer esas conexiones, ¿no? Hay puntos que no están. Hay muchísimos puntos oscuros, muchos puntos vacíos, ¿no? Y eso es lo que permite que se puedan hacer esas conexiones, ¿no? O sea, esa mesa más vacía implica que el lector, que el espectador tenga que, simplemente con el hecho de conectar una publicación con otra, una imagen con otra, ya hay una construcción de una totalidad, ¿no? Si estuvieran todas pegadas, como en la foto, ¿no?, que se puede armar, ¿no? Ahí no tiene el espectador, en ese momento no tiene ese problema, ¿no? Lo tiene antes, ¿no?, cuando esos fragmentos no tienen sentido en una página izquierda o una página derecha. De repente uno está hojeando el libro y no es ilógico, ¿no? Porque no se trata de que sea
de que sea lógica la lectura. O sea, es un problema estar hojeando esto, ¿no? Y encontrarse con algo que no continúa aquí, ¿no? Es un esfuerzo, es una falta de atención al lector, ¿sí? Pero también es una llamada de atención para que se ponga las pilas y también se ponga a trabajar, ¿no? Sí, y ahí, bueno, que también es algo que venimos charlando. Bueno, Gerardo viene trabajando con el concepto de imagen expandida hace muchísimos años, fue parte de la tesis doctoral. Así que viene de larga data, pero a mí me parece interesante cómo es un concepto también, bueno, súper escuchado hace tiempo en el arte contemporáneo, pero creo que es realmente algo que es parte de la praxis de Gerardo, ¿no? La idea de la imagen expandida hacia el espacio arquitectónico y estos desplazamientos de la misma imagen por distintos soportes, que bueno, resonó mucho en la búsqueda que nosotros tenemos del editorial expandido, y creo que realmente es un editorial expandido en esta serie de decisiones de uso, ¿no? Como dispositivo. O sea, el dispositivo editorial utilizado desde esta serie de acciones que pensamos para el contexto como de sitio específico, pero después para ese contexto posterior que puede tener la circulación del diario, por ejemplo, hoy acá. Así que bueno, creo que eso estuvo bueno. Sí, y también es interesante el trabajo, ¿no? El trabajo cómo lo desarrollamos. Porque a diferencia de que yo soy un cliente, ¿no? Que se acerca a una diseñadora gráfica y le pide un producto editorial, aquí era más bien una colaboración. O sea, ella es una colaboradora donde mi intervención es mínima, ¿no? Entonces creo que eso también fue interesante. Normalmente yo hago el diseño de mis propias publicaciones porque me gusta hacerlo, ¿no? Pero creo que trabajar de manera colaborativa con alguien que piensa más o menos en el mismo sentido que uno piensa, creo que fue muy productivo, y de hecho me sorprende, ¿no? La lectura que ella puede tener, ¿no? De el material que yo le estoy proponiendo. Entonces es como si estuviese pensando en voz alta, está haciendo, ¿no? En voz alta, ¿no? Está proponiendo en voz alta. Entonces eso es interesante verlo, ¿no? Y ver el conjunto de la propuesta editorial, ¿no? del trabajo, ¿no? Creo que salvo un comentario, ¿no? Que era instrucciones, que a los lectores no hay que darle instrucciones. No me dejó ponerle el número de página, que está muy bien la decisión. Para marear todavía más. Esos son los gajes del diseño, lamentablemente. Sí. No, y bueno, y aclarar, más allá de la broma, que también lo editamos nosotros, así en nuestro pequeño sello editorial que tenemos con la cátedra, así que también como editores cumplimos eso, ¿no? Autoría, edición y diseño. Creo que fue como en ese sentido una sinergia muy interesante la que sucedió.